de la información garantiza una mejor educación. Antes quisiera yo definir los conceptos de lo que es información, ¿no? La información lo podemos definir como un conjunto de datos estructurados, sistematizados, que tienen un significado o un sentido a una situación particular. La información está compuesta por datos organizados o clasificados en categorías y además está asociado a un determinado contexto. Ahora, el valor de la información está orientada hacia la acción, ¿correcto? Y la acción la podemos definir como toma de decisiones. Ahora, el concepto de gestión es asumir y ejercer responsabilidad sobre un determinado proceso. Es decir, un conjunto de actividades. Por ejemplo, estas pueden ser preocuparse por la disposición de los recursos, coordinar actividades. Ahora, ¿cómo podemos definir lo que es gestión de la información? Lo podemos definir como un conjunto de actividades que permite la obtención de información, donde esta información es controlada desde su ciclo de vida, desde su captura, su creación, hasta la disposición final para el uso y el desarrollo y el éxito de una organización. ¿Cómo podemos definir una organización? Podemos definir a una organización como un grupo de personas que trabajan en conjunto, de modo ordenado, durante un periodo de tiempo. ¿Para qué? Para conseguir objetivos determinados. Ahora, estas personas, esta organización debe de contar o debe manejar información coherente. Saber qué información vamos a utilizar y dónde la podemos encontrar. Pero todo esto nunca o no siempre va a ser fácil, ¿no? ¿Por qué? Porque la información no fluye como debiera dentro de una organización. No se comparte la información, ya sea por celos o recelos de otras áreas. Los trabajadores no saben a quién pedir información. Otro problema puede ser la excesiva información, puede ser la replicación o la duplicación de la información. Ahora, ¿por qué es importante la información? Según el modelo de Itami, nos dice que la información es fundamental para la organización de tres formas diferentes. Primero, la organización tiene que tener la mejor información sobre el entorno que la rodea, es decir, tener una información sobre el mercado, sobre la legislación vigente, sobre la economía, la tecnología, la política, etc. Ahora, añadir esta información con la que se genera internamente con el fin de generar valor, generar conocimiento y ayudar a la toma de decisiones. Como tercer punto es proyectar esa información hacia el entorno para tener una buena imagen desde el exterior y estar bien posicionados en la mente de los posibles clientes o usuarios. Para que esta información llegue a los usuarios y satisfaga sus necesidades, son necesarios los sistemas de información. Estos sistemas de información van a ser los encargados de seleccionar, de procesar y distribuir la información interna y externa. Ahora, ¿cómo podemos definir un sistema de información? Los sistemas de información lo podemos definir como un conjunto de tecnologías, procesos, aplicaciones de negocio y software disponibles para las personas dentro de una determinada organización, ¿no? Los sistemas de información cuentan con componentes, lo que son los hardware, software, datos. Los datos vendrían a ser la actividad en la que se desarrolla la empresa, la red por donde fluye la información, personas que desarrollan y utilizan el sistema.
Entre los diferentes tipos de información, de modo general, tenemos, por ejemplo, los sistemas competitivos, los sistemas corporativos. Otro punto de vista para clasificar los sistemas de información tenemos desde el punto de vista empresarial, ¿no? Sistemas, por ejemplo, de procesos de transacciones, sistemas de información ejecutiva, sistemas gerenciales. También lo podemos clasificar como sistemas de información estratégica y sistemas de información de espionaje. Ahora, el bloque que a mí me toca es sobre mi experiencia, ¿no? Mi experiencia en lo que es gestión de la información. Voy a empezar de lo más simple en que yo he podido trabajar, que es a través de Microsoft Access, ¿no? Que es un sistema de gestión de base de datos, ¿no? Con un propósito particular, ¿no? Que es, por ejemplo, podemos crear seguimientos de pedidos, hacer un listado de una colección en particular de libros. Como segunda experiencia, les puedo comentar sobre el WinISIS. WinISIS es un paquete de software para sistemas de almacenamiento y recuperación de información no numérico. Este paquete de software fue desarrollado por la UNESCO. Entre sus ventajas, digamos, o beneficios, por ejemplo, tenemos que permite un entorno de trabajo en Windows, funciona en redes, se maneja en multimedia, es decir, podemos integrar sonido, imágenes, videos, tiene comandos hipertextuales, o sea, es decir, que permite enlaces a otros registros. Como mi tercera experiencia, trabajé con un sistema integrado llamado Altair, que es de procedencia mexicana, un sistema con el cual tuvimos muchos problemas, sobre todo en la parte tecnológica. Luego de esta experiencia pudimos migrar a lo que es el sistema Symfony, ¿no? Bueno, lo puedo definir como un sistema de gestión de biblioteca con un conjunto de aplicaciones robusta, ¿no? Que cuenta con diferentes módulos. Bueno, me quedan 2 minutos. Actualmente, en la organización donde estoy trabajando con lo que es el COA. COA, un sistema integrado de gestión de biblioteca, el primero de código abierto. Este sistema fue creado en Nueva Zelanda, se instaló por primera vez en el año 2000. Entre las características que yo puedo destacar es que tiene una interfaz muy simple, tiene una búsqueda configurable, se puede leer un listado de todos los usuarios, tiene un sistema completo de adquisiciones, presupuestos, se puede hacer tasaciones, se puede trabajar con diferentes bibliotecas, es decir, con bibliotecas satélites, se puede administrar este sistema de biblioteca a través del celular, ¿no? Puedo catalogar, puedo hacer préstamos, devoluciones desde mi casa, como jefe de biblioteca o mi asistente a través del celular, ¿no? Bueno, otros sistemas de biblioteca de software libre, por ejemplo, tenemos al PMB, que es de origen francés, que está formado por varios módulos que ayudan al responsable de una biblioteca. También trabajamos con el DSpace, que es un repositorio para el almacenamiento de información digital. Y actualmente estamos evaluando para poder incorporar un software libre para lo que es archivo, en este caso el ICA Atom, ¿no? Que nos permite difundir fondos archivísticos a través de la web. Tiene 2 partes muy importantes, ¿no? Por ejemplo, la gestión de descriptores para el administrador y 2, lo que es la consulta de usuarios finales, ¿no? Esto trabaja sobre la plataforma MySQL, MSQL y PHP. Les puedo mencionar algunos software también que se está evaluando, por ejemplo, Alfresco, Nuceo, Documentum. Ahora, para terminar, a la pregunta, ¿una gestión eficiente de la información garantiza una mayor educación?
Claro, por supuesto, la respuesta es sí. ¿Por qué? Ya que permite a los usuarios tener y obtener información organizada, eficiente, relevante, que les ayude en su proceso de enseñanza-aprendizaje y hace que el proceso de investigación sea más activa, más clara y sobre todo más organizada, generando de este modo nuevos conocimientos para el desarrollo de la sociedad, buscando un bienestar general y encaminarnos por el camino del desarrollo, ¿no? Gracias. Que nosotros producimos es vasta y casi todo está automatizada. Entonces lo que nosotros hicimos como oficina es tratar de ver qué tan accesible era esa información para todos los peruanos. Y cuando hablamos de todos los peruanos nos referimos no solamente a las personas con discapacidad, sino también a aquellas personas que hablan en lenguas indígenas. Y es por eso que empezamos con las primeras acciones que ahora las vamos a describir. Ahí pueden ver, esa es la plataforma de atención al ciudadano. En el año 2015 abrimos la ventanilla para atención de quechohablantes. En Lima, nosotros no teníamos quizás mucha expectativa de cuántas personas quechohablantes podían asistir. Contra todo pronóstico, y pese a que no hubo tanta difusión, ahora atendemos en promedio de 100 a 120 personas quechohablantes de manera mensual. Debido a este éxito, nuestros servicios también, puede seguir, ahora se han ampliado y tenemos servicios en línea en quechua, tanto en solicitud de acceso a la información pública, libro de reclamaciones, sugerencias y denuncias. Acá, por ejemplo, tenemos las ventanillas multilingües. ¿Por qué las hemos denominado así? Cuando nosotros elegimos abrir la ventanilla en quechua en Lima fue porque la población más grande en lenguas indígenas precisamente era esa lengua. Tenemos también el aguajún, tenemos el shipibo, pero la población en Lima era de quechua. Y según la norma, las ventanillas que se deben abrir en entidades públicas es aquella en la que predomina más en la región. Es por eso que ustedes pueden ver ahí en nuestras direcciones desconcentradas de cultura, están en otras lenguas indígenas que predominan en esa región. O sea, finalmente esta práctica se fue replicando a nivel nacional. Ahora sí, la siguiente, por favor. Ahí van a ver la ubicación de nuestros servicios en línea en quechua, está en la página web. Aparece tanto en castellano como en quechua porque también sea visible que ya existe ese servicio. Y a continuación vamos a ver los formularios que aparecen en ambas lenguas, ¿no? O sea, aparecen en castellano y en quechua. Hemos recibido también estos pedidos en esa lengua y son atendidas en esa lengua igual, porque la idea es de que ellos no vean que presentan una solicitud en la lengua y finalmente le responden en castellano, ¿no? Entonces, pasemos, eso solamente para que ustedes lo puedan ver. Es importante saber que nosotros no solamente estamos enfocados en acortar esas brechas en temas de comunicación con nuestros con otras personas que igual que yo tienen los mismos, que nosotros tienen los mismos derechos a la información que puede tener una entidad pública. Nos hemos dado cuenta que en la medida que el Estado no reconozca en sus servicios y en la atención y en los canales que brinda a la ciudadanía la existencia de estas lenguas, estas se van a ir perdiendo en el tiempo. Nosotros tenemos actualmente 47 lenguas indígenas, se han perdido ya 35. ¿Por qué? Porque no se utilizan, porque finalmente antes, ¿no?, la vergüenza que daban las personas que hablaban en esa lengua de seguir transmitiendo a las futuras generaciones hicieron que se fueran extinguiendo con las pocas personas que lo hablaban. Y es por eso que eso es uno de los principales objetivos de la oficina, ¿no? Tratar de promover la existencia y el respeto de estas lenguas indígenas. Pasemos, por favor. Ahí está también el servicio consulta el estado de tu trámite, tanto en castellano como en quechua, y sugerencias, ¿no? También. Otra de las cosas que hemos visto es de que pese a que nuestras páginas web pueden estar con una información actualizada, reciente, ¿no?, de fácil comprensión, finalmente el ciudadano no sabe cómo hallarla y necesita el contacto con el funcionario, alguien que le diga, ¿no?, que le explique su caso y que el funcionario le explique directamente, en tu caso tienes que hacer esto. Y es por eso que nosotros desde el año pasado tenemos reserva de cita en línea con especialistas del Ministerio de Cultura. Hacemos que cada persona elija el horario, no es un horario impuesto, sino ellos eligen el horario en el que también van a poder acudir. Nosotros hemos tenido
reuniones con los órganos de línea, nombraron a especialistas, y ellos también, de acuerdo a su horario, pudieron establecer esas fechas. Y ahora tenemos más o menos algo de 30 personas que están solicitando esa reserva de citas en línea, y viendo nuestras estadísticas, vemos que, por ejemplo, el año pasado tuvimos algo de 450 solicitudes de citas o audiencias en forma presencial, de las cuales se daban respuestas más o menos, oscilaban entre 5 a 2 meses, para que el especialista o una persona le diga, sí, te puedo atender. Ahora no, la respuesta es inmediata y se dan dentro del mes. La siguiente, por favor. Ese servicio recién lo hemos lanzado este año. Como ustedes saben, la lengua de señas peruana ya ha sido reconocida oficialmente y todas las entidades públicas estamos obligadas a brindar este servicio cuando usted sea solicitado por una persona con discapacidad auditiva. Y tienen ellos de plazo hasta 3 días antes del evento para poder solicitarlo. Nosotros ya tenemos el formato de manera escrita en la plataforma de atención al ciudadano, y ahora también lo tenemos en línea. De tal manera que esas personas, si quieren acudir a un evento, ¿no? El Ministerio de Cultura tenemos siempre eventos, espectáculos, exposiciones, o también quieren tener una reunión con algún especialista del ministerio, van a tener un traductor para que esta persona tenga acceso a la información que se le está dando en ese momento. Pasemos, por favor. Ahora, a través de la biblioteca institucional, que también está a cargo de mi oficina, tenemos el repositorio institucional, ¿no? Que, bueno, todos estamos obligados a tenerlo, y nosotros lo que hemos hecho es comunicarlo a través de nuestra página web con el nombre Libros en Línea. ¿Podrías pasar, por favor? Se encuentra ubicado ahí, Libros en Línea, y lo que hemos hecho es escanear todo el material bibliográfico y publicaciones en formato OCR para que también sea accesible a personas con discapacidad visual. Y tomando en cuenta que nuestros servicios también tienen que tener un enfoque intercultural, tenemos libros en lenguas indígenas. Entonces, de tal manera que una persona con discapacidad visual no solamente va a poder escuchar, o sea, que tengan estos software, lectores de pantalla, estos textos en castellano, sino también van a poder escuchar cómo suenan nuestras lenguas indígenas, ¿no? Tenemos más de 13 o 14 publicaciones en lenguas indígenas y de textos en castellano que hablan de los orígenes de estas lenguas, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, esta es la presentación. Como vemos, en todas las presentaciones de nuestros servicios está en castellano y en quechua. Siguiente. Ese es el repositorio institucional. Tenemos más de 15 comunidades. El Ministerio de Cultura, lo bueno que tenemos es de que al tener una información tan diversa, tenemos desde lenguas indígenas, tenemos partituras, tenemos conciertos, se nos están pasando videos de conciertos pues que ahora ya tienen tanta importancia en el tiempo. Hace poco hubo una exposición de los 80 años de la Orquesta Sinfónica Nacional, están los coros nacionales, o sea, tenemos información no solamente en texto, material bibliográfico y publicaciones, sino también de música y arte. Y por eso tenemos una cantidad bastante significativa en cuanto a las visitas a nuestro repositorio. Siguiente, por favor. Esa es la estadística, de acá no la puedo leer, pero sí nos sorprendió mucho porque realmente el tema de difusión en las cosas que hacemos en el Estado, bueno, no tenemos muchos espacios y creo que todos compartimos la misma idea. Entonces es difícil que la ciudadanía tome conocimiento de los esfuerzos que hacemos, pero pese a eso hemos visto con números que efectivamente están accediendo a nuestro repositorio, están no solamente accediendo a algo muy puntual, sino empiezan a navegar y se encuentran pues con toda la información que estamos poniendo a su disposición. Siguiente, por favor. Esas son las carátulas de algunos libros en lenguas indígenas que les estaba comentando. Siguiente, por favor. También en el personal, ahí tenemos los equipos de cómputo que se ha instalado un software de lector de pantalla para personas con discapacidad visual, y ya el equipo está sensibilizado, tenemos protocolos y estamos preparados para recibir a personas con todo tipo de discapacidad. Como decían hace poco, no solamente es poner rampas, nosotros hemos asesorado con CONADIS para que las rampas, la plataforma, todo tenga las medidas de accesibilidad, todas las condiciones para llegar a un nivel 3.
Nuestra plataforma era antes este nivel, ahora hay una parte que baja para que la persona con una discapacidad física pueda tener el contacto directo frente a frente con la persona que lo atiende. A veces son detalles que uno no toma en cuenta. Siguiente, por favor. Ese es el sistema de gestión de bibliotecas de COE, en la que también están interconectadas las bibliotecas de nuestras direcciones desconcentradas de cultura. Siguiente. Bueno, tenemos el servicio gratuito de Wi-Fi. Siguiente, por favor. Para comunicarnos directamente con nuestro público usuario, tenemos un boletín de publicación mensual en el que también hablamos de nuestras actividades, publicaciones recientes. Tenemos un rubro de cartas para la historia en donde ponemos cartas o información de importancia histórica. Siguiente, por favor. Siguiente. El personal se ha capacitado en lengua de señas peruana, tanto en la plataforma como en biblioteca. El año pasado llevaron el curso. Entonces ahora no solamente tenemos una ventanilla para quechohablantes, sino tenemos una ventanilla de atención en lengua de señas para que puedan ser orientados. Y bueno, esa es la estadística. Nosotros empezamos en el 2012 más o menos más o menos en el 2011 creo que eran 1000 usuarios al año. Ahora estamos cerrando con cerca de 9000 usuarios al año gracias a todos los avances o ajustes que hemos hecho para poder servir mejor a la ciudadanía. Y eso es todo. Muchas gracias. Una pregunta, si me lo permiten, porque creo que... Del bloque para un poco repasar los conceptos, porque como docente voy hacia una clase, digamos, y enseñanza. Quisiera pasar a la siguiente y después regresar a esta. Aquí algunos de mis colegas me dirán por qué he puesto a una persona tan antigua y tan vieja. Simplemente para decirles, bibliotecario hindú, Ranganathan, muy conocido en nuestra profesión, y he subrayado en rojo el tema más importante, para decirles que la gestión de la información no empieza con la automatización. La gestión de la información empieza muchísimo antes, porque son justamente los profesionales de la información, los bibliotecólogos, los que trabajamos en gestión de información desde muchísimos siglos atrás. Ahí en el rojo dice, bueno, primero antes del rojo dice ahorra el tiempo del usuario. Y yo creo que acá se ha hablado mucho de recursos, de lo que están haciendo las bibliotecas, pero no se ha hablado del factor humano. Y tanto los especialistas en información como los usuarios, aquellos que realmente son los que necesitan y los que van a trabajar la información, para los cuales trabajamos nosotros, ¿no? Entonces, ¿por qué he puesto ahí en rojo la biblioteca es un ente en crecimiento o es un organismo viviente, creciente? Porque en general, no solo la biblioteca, es decir, todo centro de información recopila, y vamos a ver después una parte del ciclo de información, pero recopila, analiza y difunde información, pero esa información tiene que ser actualizada y por lo tanto tenemos el ciclo de vida donde también fenece esa información. Y eso es una parte que como anécdota la menciono y que ustedes como miembros de autoridades del Estado también pueden ayudarnos. Por ejemplo, el caso de una biblioteca universitaria estatal donde los libros son considerados como patrimonio y donde se hace el inventario igual que si fuera una mesa, una silla. Entonces, todos los años es un sello o una etiqueta que malogra el libro y que además no pueden descartar absolutamente nada. Es decir, si se pierde un libro, es el bibliotecario al que le hacen un juicio, ¿no? Por otro lado, tampoco ni el decano ni nadie de esa universidad quiere firmar porque le van a hacer juicio administrativo. Y lo peor de todo, que cada año tienen que hacer la relación completa del catálogo. ¿Se imaginan ustedes, no sé, 200.000 libros, sacar impreso para entregar así cantidad de papeles para decir esto es lo que ingresó este año más todo lo que ya teníamos antes, ¿no? Entonces, en eso estamos hablando ya no de gestión del conocimiento, ni de gestión de información, estamos hablando de gestión pública donde hay cosas totalmente incongruentes.
que no puede ser que todos los años voy a sacar todo el catálogo impreso para entregar a la oficina de logística o lo que fuera, ¿no? Por otro lado, hay otro aspecto también dentro de la información del Estado que me importa mucho y que hemos tenido en la universidad también algún tipo de trabajo, por ejemplo, los portales de transparencia de todos los ministerios. No están a manos de personal que realmente gestione información. Muchas veces es relaciones públicas, otra vez Secretaría General, otro es informática, y en todos hay información tan variada que el usuario realmente no tiene cómo encontrar la información. Y eso cuando está actualizado, la mayoría de veces no lo está. Entonces, coordinar el trabajo del Estado con información, la información del Estado propiamente, para justamente ponerla al servicio de todos los usuarios, es una de las partes de la gestión que tiene que haber justamente coordinación, ¿no? Bueno, ahora sí paso al siguiente y quiero mencionar lo del ciclo de gestión de la información, donde ustedes ven ahí la selección, representación, almacenaje, recuperación, pero justamente en todas estas tareas estamos presentes los profesionales de la información. No digo exactamente bibliotecólogos porque tenemos, incluso en Católica, nuestra carrera ya se llama Ciencias de la Información y en el perfil es gestor de información realmente. Incluso cuando quisimos poner gestión de información nos dijeron tendrían que pasar a la Facultad de Gestión, ya no acá. Pero ese es nuestro rol. Entonces, nosotros como especialistas en gestión de la información, justamente trabajamos para hacer que la información esté disponible a quienes la usan. Entonces, lo que básicamente estamos haciendo en organización de información y en gestión de información es darle un valor agregado a la información. Entonces, muchos de los acá presentes han hablado del repositorio institucional, han hablado de sus sistemas de biblioteca, pero detrás de ello hay personas que están trabajando esa gestión de la información. El repositorio no basta con poner el artículo o la ponencia de una tal o cual persona. Hay que ponerle los datos de día, fecha, hora, palabras claves, etcétera. Y eso es parte de lo que es la gestión de la información. Para eso estamos preparados como profesionales y para trabajar en conjunto con otros profesionales que pueden tener la parte de los sistemas informáticos, que pueden tener la parte de comunicación, etcétera. Entonces, la coordinación del trabajo de gestión va justamente hacia un poco más atrás, antes de ponerlo al público, hacer justamente ese trabajo que posibilite la recuperación de la información. Otro aspecto que usted mismo mencionó era justamente la parte de fuentes confiables. Es otro aspecto importante en donde tenemos un valor agregado de poder darles a nuestros usuarios información que ha sido seleccionada, que ha sido validada y que además podemos, digamos, recomendar. Antiguamente se medía quizás el tamaño de las bibliotecas o de la información, cuántos kilómetros de estantería tenían. Ahora se mide en cuánta cantidad de bases de datos. Mencionó el señor también de Concitec, las bases de datos son caras, etcétera, etcétera. Pero tampoco podemos quedarnos en la biblioteca simplemente con la información libre que aparece en Internet y que no está validada. Y le ponía de ejemplo simplemente que había leído un artículo de García Márquez donde decía como 7 veces ya lo habían matado antes que falleciera, ¿no? O Vargas Llosa que lo habían casado con su editora. Entonces, en realidad, lo que queremos hacer resaltar es justamente, el último por favor, que en la gestión de la información estamos trabajando en 3 niveles, de la gestión documental, que es justamente el flujo de la información desde que entra un documento, su estatus y hasta que llega generalmente al archivo.
La gestión de información, que ya nosotros nos lo han definido en diferentes momentos y que justamente lo que intenta es hacer que los recursos puedan llegar a quien los necesita en el menor tiempo posible, la persona indicada, en la forma indicada y con los menores costos, es decir, la eficiencia en la gestión. Y al nivel más alto, gestión del conocimiento, donde ya estamos hablando del capital intelectual, el capital humano, es decir, hacer que las personas asimilen la información y puedan generar nueva información, puedan tomar decisiones. Y ahí puse una flecha gestión de contenidos que está en el medio de ambos, porque ya no basta con dar la información, sino gestionar justamente los contenidos, hacer resúmenes, hacer lo que se llama estado del arte. Entonces, en toda esa parte de gestión de información estamos nosotros los profesionales justamente para facilitar ese apoyo a todos los que lo requieren. Eso es todo. Gracias.